Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este webinar. Eh, el día de hoy vamos a conversar sobre agilidad moderna y el corazón ágil. Mi nombre es Andrés Salcedo. Soy coach ágil y pues aquí pueden conocer un poco más sobre mi perfil profesional. Eh, en este espacio quiero conversar sobre ustedes sobre dos, por llamarlo de alguna forma, propuestas dentro de la agilidad. Están muy alineadas con lo que significa el manifiesto ágil y considero que les puede aportar valor para entender un poco más sobre qué es la agilidad y cómo llevarla a cualquier área independientemente donde nos encontremos. Entonces, quiero empezar con este tema de agilidad moderna. Les quiero comentar que Modern Agile o agilidad moderna es una propuesta de Joshua Kerievsky, donde él con esta propuesta busca hacer un poco más ligero el entendimiento de lo que significa la agilidad. En otra oportunidad estuvimos repasando los valores del manifiesto ágil y sé que a algunas personas les puede generar un poco de ruido la forma en cómo se presentan los valores y los principios. Entonces, esta es una propuesta que puede hacer un poco más digerible el entendimiento respecto a lo que significa la agilidad. Miren, básicamente esta práctica o propuesta, por llamarlo de alguna forma, es lo que está en ese círculo de 4 colores, no hay más. No habla de roles, no habla de responsabilidad, no habla de artefactos y de hecho el manifiesto ágil tampoco lo habla, porque realmente eso no es lo importante, eso no es lo que lo diferencia a una práctica o no de ser ágil, sino pues es como la esencia de la colaboración y la entrega de valor y la mejora continua. Entonces, para entrar aquí a profundidad sobre lo que significa esta propuesta de Joshua, está compuesto por 4 principios. Vamos a repasar cada uno. El primer principio es, haz a la gente impresionante. Esto, aquí cuando hablamos de gente, nos referimos a clientes, al equipo, al stakeholder, al proveedor, a todo miembro de la organización, es decir, a todos. Cuando hablamos de gente nos referimos a personas. Entonces, el primer principio dentro de la agilidad moderna es haz a las personas impresionantes. Esto, desde el lado de los clientes, significa o lo que busca es que nosotros como profesionales y también a nivel de organización no deberíamos de desarrollar o construir grandes productos o crear una gran empresa, ese no debería ser el propósito, sino que lo que deberíamos de buscar desde nuestro trabajo es que los clientes sean impresionantes, así lo definen, impresionantes en todo lo que hacen y ayudarles a través de nuestros productos o servicios. Entonces, lo que nosotros hacemos debería mejorarle de alguna forma la calidad de vida a las personas, al cliente, al equipo. Pero entonces aquí pensando por ahora en los clientes, es eso, que nuestro producto o nuestras entregas de valor hagan impresionante al cliente. Eso ya nos pone a pensar en una forma diferente. No es hacer las cosas por hacer o hacer exactamente lo que me están pidiendo, lo que creo que me están pidiendo. Respecto al equipo de trabajo y a la organización en sí misma, bueno, les hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que podríamos lograr que los clientes sean impresionantes si las condiciones o las relaciones entre el equipo de trabajo no son tan bien impresionantes? Les hago esa pregunta. Pueden escribirlo en el chat si alguien considera u opina que podemos hacer esas entregas de valor que hagan impresionante a nuestros clientes si las relaciones dentro del trabajo, del equipo de trabajo y la organización no son buenas. Sí, es difícil, como menciona Connie. Y Víctor aquí acaba de tocar un tema importante. Miren que yo tengo ahí en la presentación, resultados es igual a relaciones. Esto es una fórmula que me gusta mucho y se las dejo para que lo analicen dentro de sus áreas si las tienen así de claras.
Yo tengo la hipótesis de que la calidad de los resultados de un equipo, de una organización, son directamente proporcionales a la calidad de las relaciones entre las personas que pertenecen a ese equipo o a esa área, o que trabajan para construir el producto. Entonces, en la medida en la que no hayan buenas relaciones, los resultados son directamente proporcionales, es decir, tampoco serán buenos. Entonces, ese es el componente al que se refiere de base a la gente impresionante. Entonces, para yo poder hacer que las entregas de valor hagan impresionantes a los clientes, dentro yo debería de tener un equipo de trabajo igualmente impresionante, es decir, esas relaciones dentro de las personas debería de ser impresionante, debería de ser muy buenas. Entonces, ¿cómo hago para llevar agilidad a mi área que no es de TI, sino que es un área de negocio? ¿Cómo son las relaciones en tu área? ¿Qué tanto trabajan en equipo las personas? ¿Cómo son las relaciones entre las áreas que colaboran para construir ese producto? ¿Qué tan accesibles son? ¿Es fácil buscarlos a ustedes? ¿Es fácil que ustedes cumplan? ¿Cómo es el cumplimiento de los acuerdos? A cosas tan básicas como asistir a las reuniones, asisten a tiempo, cumplen con la palabra, se comprometen con algo y cumplen. A eso se refiere con todo esto. Que hayan buenas relaciones. ¿Qué tanto yo cuido las relaciones en mi equipo y con las otras áreas? ¿Qué tanto me importa eso? ¿Yo llego a atropellar a las otras áreas, a las personas, a exigirles cosas? ¿O trato de ayudarles para que sean mejores y a su vez que me ayuden a mí? Esa es una reflexión que les dejo allí, que es la que nos invita este principio de agilidad moderna. El segundo principio es, haz de la seguridad un prerequisito. Y esto es partiendo o entendiendo la seguridad como una necesidad humana básica y es un prerequisito para conseguir equipos de alto rendimiento. Sin seguridad, pues realmente nunca vamos a llegar a buenos resultados. Entonces, cuando hablo de seguridad, los invito a que lo entendamos en dos sentidos. El primero es que el miedo es algo muy común en los equipos de trabajo. Generalmente las personas o los equipos tienen miedo de hacer cambio, miedos de expresar sus opiniones, miedos de cometer errores o de equivocarse y el miedo mata el rendimiento. Si existe una cultura de miedo en mi equipo, en mi organización, ningún proceso, ninguna práctica, ninguna metodología, ni ningún Scrum o ninguna cosa por sofisticada que sea, nos va a funcionar. Esa es una de las claves dentro de la agilidad. Entonces, quiero trabajar con agilidad. Bueno, ¿cómo está el miedo aquí en el equipo? ¿Qué tan fácil las personas pueden expresar sus opiniones sin temor a ser castigadas? ¿Qué tanto o qué tan seguras se sienten las personas para equivocarse? Tenemos una cultura donde se castiga el error. De hecho, ocurre mucho en las organizaciones orientadas al logro, y es que se suele premiar al mejor. Y dentro de las estructuras piramidales, ya metiéndome en el tema de las jerarquías, en las estructuras piramidales, por lo general, cada vez que se tiende a ascender, pues hay menos posibilidades o puestos a los que se puede participar. Eso lo que invita es a una cultura orientada al logro, donde asciende el mejor, y el mejor es quien no se equivoca, pues dentro del contexto de las organizaciones orientadas al logro. Entonces, ese tipo de estructuras o de pensamientos o de cultura invita a que las personas oculten sus errores. Somos humanos y nos equivocamos. Entonces, como yo quiero poder ascender, poder escalar en la estructura, entonces no puedo mostrar que me equivoco, no puedo mostrar mis errores porque me los van a castigar y voy a quedar como el malo y no voy a poder ascender. Entonces, en ese tipo de culturas lo que tiende a suceder es que las personas pasan a esconder sus errores por miedo a ese tipo de represalias o porque me dan palos y me equivoco. Entonces, ese tipo de pensamientos de cultura matan la agilidad. Es imposible uno poder construir sobre un equipo que tiene miedo. Entonces, lo primero que deberíamos de hacer, independiente del área en el que estemos, es evaluar cómo es el nivel de miedo en las personas para aceptar el error. El otro tipo de seguridad al que me refiero aquí es la seguridad para aceptar accidentes. Los accidentes pueden ocurrir y es que tanto yo entiendo ese enfoque de seguridad y qué tanto hago para
tomar las medidas correctivas necesarias para evitar que se repitan esos problemas y esos errores o esas amenazas. Entonces, si nos ocurre algún accidente que no preveíamos, dentro de esto, y a lo que se refiere de la seguridad, un prerequisito es qué tanto tengo yo esa capacidad para aprender y mejorar ese evento para que no me vuelva a ocurrir el accidente. Estamos hablando de que en la agilidad equivocarse está permitido, es algo natural, y no debería de haber miedo alrededor de eso. Pero sí deberíamos de tener también una cultura de que no es simplemente, nos equivocamos y listo, y nos volvemos a equivocar, sino es cómo estoy evitando que sucedan ese tipo de errores a futuro. Todavía no he revisado el chat si tenemos alguna pregunta. Las voy a dejar por ahora hasta allí. Eh, Les pido que por favor me las parqueen. Terminamos la parte de agilidad moderna y revisamos las preguntas y luego pasamos al corazón de la agilidad. Entonces, nos quedan dos principios. El tercer principio es experimentar y aprender rápidamente. De hecho, este es uno de los pilares y de las claves de la agilidad, el tema de experimentar y el aprendizaje rápido. No solo con este tipo de pensamiento evitamos perder tiempo, sino que también aprendemos rápido y mejoramos nuestras oportunidades de éxito. Entonces, cuando nosotros tenemos una cultura donde no hay aprendizaje, pues nos quedamos atascados. Lo que nos permite a nosotros avanzar es precisamente ese error de haber intentado cosas nuevas. Eso es lo que nos permite a nosotros mejorar. Entonces, ¿cómo es la cultura dentro de mi equipo para experimentar cosas nuevas y para aprender rápidamente de esos experimentos? ¿Cómo llevo la agilidad a mi negocio o a mi área que me cuesta trabajar alguna práctica puntual? Implementen una cultura de experimentos y de aprendizaje rápido. Entonces, eh, ¿cómo son las personas? Igual esto también va muy de la cultura de cada una de las personas. Entonces, ¿qué tipo de personas también yo estoy llevando a mi equipo? Pero dejando ese tema a un lado, entonces es cómo podemos hacer como equipo para generar esa curiosidad o esa cultura de estar todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas. ¿Qué tanto yo como líder permito que se den esos espacios para que las personas experimenten y hagan cosas nuevas? Muchas veces lo que los puede estar matando es el mismo miedo a equivocarse. Entonces, si a mi equipo cuesta desarrollar ese aprendizaje y yo como líder estoy dando los espacios, de pronto lo que me puede estar faltando es esa parte de la seguridad. Y bueno, algo importante aquí que tengo en la lámina es que hacer a la gente impresionante y garantizar la seguridad como prerequisito, pues realmente no se puede si no se cumple este principio de una cultura de aprendizaje continuo. Aquí todo el tiempo es estar pidiendo feedback. Entonces, por ejemplo, quiero trabajarlo y quiero empezar por algo. Entonces, ¿cómo empiezo? Empecemos a dar feedback. Cualquiera, no importa mi posición dentro de la estructura jerárquica, empiece a darle feedback a todo el mundo, desde su opinión y sus sentimientos y sus emociones, usted cómo está percibiendo lo que está percibiendo y compárteselo a los demás, ayúdalos a mejorar, darles esa retroalimentación y pide mucha retroalimentación. Eso es lo que ayuda a generar ese tipo de culturas y de contextos. El último principio es ofrecer el valor continuamente. Una de las claves de la agilidad moderna es cuestionarse cómo hacemos para entregar valor más rápido. Pero entonces, aquí hay algo importante que quiero que no se tergiverse porque al principio les dije que la agilidad no es hacer las cosas más rápido. Nosotros deberíamos de buscar todo el tiempo poder hacer esas entregas de valor de forma continua, pero eso no significa que un proyecto que dura 2 años lo vamos a hacer ahora en 2 semanas, porque es que hacer agilidad es hacer más rápido, eso no tiene sentido. Es realmente eso que dura 2 años, hacerlo completo, cómo lo puedo partir en trozos muy, muy pequeños para poder entregar valor en un periodo de tiempo más corto. Y esa entrega de valor nunca va a ser comparable con el producto completo, pero es algo, por más pequeño que sea. De hecho, entre más pequeño sea, que me permita a mí recortar esos ciclos de entrega de valor, mejor. Entonces, dentro de mi área,
cómo estoy entregando valor y alineado al manifiesto ágil. Valor no necesariamente, y de hecho usualmente no está relacionado con documentación extensiva, porque muchas veces se confunden las personas y no, es que yo ya entregué algo, que entregaste el plan de trabajo. No, eso no es valor, o entregué el documento con las especificaciones, eso no es valor. Que de lo que ayuda al cliente a ser más impresionante, le estoy entregando desde ya. Y es ese pensamiento, desarrollar todo ese pensamiento. Habrán cosas que sean más difíciles de partir que otras, pero es todo el tiempo buscar la forma de partir las cosas en trozos más pequeños que me permitan a mí ofrecer ese ciclo de valor de forma continua. La clave aquí no es entregar productos completos, sino esas pequeñas entregas de valor que garanticen la entrega continua. ¿Se entiende hasta ahí el tema de la agilidad moderna? Bueno, mientras tanto voy a leer aquí algunas preguntas. Eh, ¿Y cómo trabajo la disminución de esa emoción? ¿Cómo trabajo la disminución de esa emoción del miedo? Bueno, si eres líder, mm, permitiendo espacios seguros donde las personas se pueden equivocar. Tampoco se trata de ir a lanzarlos eh, a temas de alto riesgo que puedan impactar eh, los resultados del equipo, de la organización, pero sí permitir que las personas puedan experimentar en unos entornos más seguros, donde la magnitud del error, por más grande que sea, no represente una afectación muy grande para el equipo, sino que permita ese espacio de aprendizaje. También yo como líder debo poder medir el nivel de competencias y de capacidad de las personas, porque muchas veces el miedo se da no porque el líder no sea bueno y no permita sus espacios de experimentación, sino porque la persona realmente no tiene las competencias suficientes para poder hacer esa tarea. Entonces, si yo no sé nadar, pues yo no me voy a meter al agua, voy a tener miedo al menos de meterme al agua si mi jefe o mi líder me está empujando a la piscina y me está dando ese espacio para ir a nadar, me voy a ahogar, tengo miedo a ahogarme. Entonces, puede ser de que tenga las competencias y no tenga la autoconfianza, que eso ya sería desarrollar ese espacio de seguridad y confianza, o cómo hago para desarrollar o ayudarle a tener esas competencias que le faltan para que se pueda meter al agua sin temor a que ahogarse. Eh, Creo que por ahí hay varios tips. Si soy una persona que no lidera o no tiene personas a cargo o poder sobre las otras personas, ¿cómo hago para disminuir esa emoción del miedo? Es pues, proponiendo, tratando de ser protagonista y, bueno, dentro de lo que yo puedo hacer, ¿cómo puedo hacer? Si el que está teniendo miedo soy yo, es identificar qué es lo que me está generando miedo. Si es que el líder no da oportunidades, entonces tener coraje y darle ese feedback y pedirle sus espacios. O si no, pues buscando un lugar donde sí me permitan a mí experimentar. También siendo más competente, aprendiendo más, ¿sabes? Si lo que me da miedo a mí intentar o a mi equipo es intentar algo porque no sabemos, entonces empecemos nosotros mismos a formarnos. Eh, Ahí doy algunos tips. Mm, Siempre con el acompañamiento brinda mucha seguridad. Sí, pero entonces aquí yo doy una recomendación y es tener cuidado y saber medir qué significa acompañamiento, porque acompañamiento podría llegar a verse como o entenderse como esa parte paternalista o maternalista que inclusive puede ser o afectar el crecimiento de las personas porque los empiezan a cohibir, porque pues las decisiones las empieza o la seguridad está dada porque está esa persona ahí acompañando. Entonces, es bueno el tema del acompañamiento, pero sí en ciertos niveles, permitiendo ciertos espacios de crecimiento, porque si no, pues lo que empezamos es a cohibir a las personas o que se acostumbren a que tengan que estar acompañadas para poder hacer cosas diferentes. Bueno, me queda un último tema y es el del corazón de la agilidad. Este lo vamos a abordar de una forma un poco más rápida. Eh, el corazón de la agilidad nace porque, bueno, no sé si ustedes han podido escuchar
eh, o lo que se habla hoy en día en temas de agilidad, y se habla mucho de Scrum, de LESS, de SAFe, de Nexus, de Scale. Ahora último se está hablando mucho de Business Agility y entre otros. Y cada vez se habla y se venden más estas metodologías, marcos, prácticas ágiles, pero cada vez se habla menos de la agilidad, cada vez se tocan menos estos temas. Y es porque pues, tendemos a buscar como ese paso a paso, esas fórmulas o esas recetas que nos den la solución, pero se está perdiendo lo básico y la esencia de lo que significa la agilidad. De hecho, muchas de estas cosas entran aquí como disfrazadas como ágiles, pero si las empezamos a cruzar con los valores del manifiesto ágil o lo que estamos viendo ahorita de agilidad moderna y esto de corazón de la agilidad, vemos que algunos no encajan muy bien dentro de este mundo, a pesar de que lo vendan como agilidad, pero porque el negocio está en vender. Pero entonces, dada esa problemática, nace el corazón de la agilidad. Es una propuesta de Alistair Cockburn, que de hecho es uno de los firmantes del manifiesto ágil. Y este señor lo que busca es que los valores se puedan interiorizar de una forma más simple con respecto, por ejemplo, a lo que sucede con el manifiesto ágil, que puede complicar el entendimiento. Entonces, este señor Alistair lo que hizo fue hacer una simplificación radical de lo que significa agilidad y lo resumió en 4 palabras. Y a eso fue lo que llamó el corazón de la agilidad. Entonces, ¿qué significa el corazón de la agilidad? Vamos a revisar cada una de esas palabras. Colabora es una invitación a trabajar con otras personas, a ofrecer ayuda, a hacer oferta y también a pedir ayuda, a acercarnos más a las personas, a comunicarnos mejor, a crear mejores cosas juntos con otras personas y compartir una visión en común. Eso es la colaboración. Entonces, en mi área quiero trabajar agilidad o quiero saber qué tan ágiles estamos siendo. Bueno, entonces miremos cómo es la colaboración, entendiéndola como lo que acabo de mencionar. Entrega es que la palabra entrega nos dice que cuando entregamos lo que estamos construyendo genere valor. Entonces se promueven las entregas tempranas y frecuentes para aprender temprano y ajustar el camino de lo que estamos siguiendo. Aquí es clave para estar cerca de nuestros usuarios y nuestros clientes para poder asegurarnos de que lo que les estamos entregando realmente les genere valor. Eso es lo que buscamos aquí con la parte de entrega. Reflexión es hacer esas pausas frecuentes para pensar en la forma en cómo nosotros, nuestro equipo y la organización misma está haciendo las cosas. Es ese espacio de parar y ver qué está pasando para mejorar, que vendría a ser la siguiente palabra. Pero entonces la idea o lo que deberíamos de buscar dentro de este tema de reflexión es hacerlo lo más corto posible a nivel de ciclos. Entonces, ¿qué tan frecuente nosotros en nuestra área estamos haciendo esas pausas en el camino para reflexionar y mejorar como equipo? Y de hecho, las oportunidades de mejora, si ya lo hacemos, es que cada mes nosotros nos paramos y empezamos a revisar qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar. Buenísimo, pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como equipo para que no sea un mes, sino para que sea quincenal y después para que sea semanal? De hecho, las dailies, como les comentaba en el otro tema, son espacios de reflexión diarios. Entonces, eso es lo que invita a la parte de la reflexión, que va muy de la mano de la palabra mejora, que es el último tema, y es ejecutar las acciones necesarias para mejorar pues la dirección de nuestras ideas, cómo lo vamos a implementar y cómo vamos a mejorar nuestros procesos internos. Entonces, la reflexión por sí misma es sentarme aquí y evaluar con mi equipo o a nivel personal cómo estoy haciendo las cosas. Y la mejora es ya generar esos experimentos, esos planes de acción para mejorar el camino o mejorar lo que considero que puedo mejorar. Y básicamente esa es la esencia de la agilidad, resumida en lo que significa el corazón de la agilidad. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Quiero ver si hay alguna pregunta dentro del chat. No veo que hayan preguntas. Igual si alguien la tiene, por favor, me la comparten. Muchas gracias a todos. Les pido que por favor se queden unos minutos porque voy a dar una información adicional. Les agradezco a todos por haber estado, por haber llegado hasta aquí, por haberme acompañado en este tema.
Si tienen alguna pregunta, pues la pueden compartir allí en el chat y la revisamos. En estos momentos veo que tenemos 31 participantes. De verdad, muchas gracias por la asistencia. Igual, si tienen algún tipo de duda, pregunta o lo que sea, pueden hacérmela llegar también por alguna de las redes o por el chat. Y pueden contactarme en cualquier momento. También, pues, nuevamente, si les interesa conocer alguna de las otras cosas de las que he mencionado, pueden entrar ahí también a la página web. Veo que tenemos dos preguntas. ¿Cómo invitar a los compañeros a incentivar estos espacios? ¿A qué espacios te refieres, Andrés? ¿A los espacios de reflexión y mejora? Si es esa la pregunta, eh, no todo el mundo tiene la mentalidad o la apertura y el coraje para querer hacer estos espacios de reflexión. Tampoco debería de ser impuesto. Mi propuesta es que empiecen con los que quieran empezar. Así sea uno solo. Así sea yo solo el que quiero mejorar, bueno, hago esos espacios de reflexión y mejoro mi proceso. Y tratar de buscar la forma de llegarle a más personas. Pero no debería de ser impuesto y que estén los que tengan que estar. Como desprenderse de esa necesidad un poco de controlar. ¿Qué herramienta sería la adecuada para medir las capacidades de un colaborador al momento de emprender una idea o un proyecto? ¿Qué herramienta sería la adecuada para medir las capacidades de un colaborador al momento de emprender una idea o un proyecto? Uh, bueno, estoy tratando de pensar una respuesta diferente, pero pues de una me estoy yendo al manifiesto ágil donde hablamos de colaboración entre las personas por encima de procesos y herramientas. Si tenemos alguna necesidad en este caso de conocer las capacidades de las personas, eh, yo me iría más por la parte de cómo nos relacionamos con esa persona, que en último es lo que nos da los resultados, por encima de la herramienta o ese proceso que nos permita a nosotros identificar esas cualidades o esas capacidades. Pues realmente eh, no me iría mucho por la parte de las herramientas que existen y si quieren conocer, por ejemplo, eso, pues para eso hay muchos test psicológicos o de capacidades y competencias que permiten como medir eso, pero realmente para mí lo más importante o lo que te propongo es que revises es cómo es las relaciones de esas personas o cómo se relaciona esa persona o cómo calza dentro de la cultura del equipo, que creo que es lo que más valor da al final, lo que hace que más rápido funcionen las cosas.